caso de que llegase Mbappé, Bellingham sin duda mantendría ese impacto en los partidos y además sumaría otro socio letal, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta un poco al Real Madrid en la punta de ataque. No hemos hablado, creo que tú y yo, nunca de Bellingham. ¿A ti te está sorprendiendo lo que estás viendo? Porque yo creo que hasta el más optimista está todavía diciendo ¿qué está pasando aquí, no? Sí, y me está sorprendiendo precisamente porque, claro, yo le había visto algún que otro partido, pero no en esta posición, no con ese impacto, no con ese don de la ubicuidad, ¿no? Que yo creo que al final, cuando estás en el Real Madrid, ya es como que se te contagia el aura de estar en el momento preciso, en el instante correcto, para que habiendo hecho un partido regular o un partido malo, dejes tu huella y seas determinante, y yo creo que eso es algo que a Bellingham se le ha contagiado este año. Creo que ni él está exento de que se te contagie esa hora del Madrid, aunque no sea en competición europea. Bueno, a mí me sorprende y no me sorprende porque a quien no le sorprenda me parece que muy optimista era. Obviamente yo sabía que estábamos hablando de un jugador muy importante, con unas condiciones de base muy buenas, es muy joven y físicamente ya había demostrado que es un privilegiado, un jugador cuyo impacto sobre el partido físicamente hablando era brutal ya en la liga alemana, pero es que en términos de liderazgo, en términos de saber comportarse, en términos de saber representar y reflejar lo que significa el Real Madrid y sobre todo en esas pequeñas cosas, ¿no? Que se ve como un rechazo, está en el momento correcto, entender el juego, entender a prácticamente todos tus compañeros, entender que si está Kroos tú no tienes que retrasar tu posición y ayudar al equipo desde atrás, entender que cuando está Vinicius, por ejemplo, a ti te toca ocupar una posición un poco más centrada y meterte en el área. O sea, creo que al final está entendiendo muy bien lo que significa el Real Madrid, ya no solo a nivel de dentro del campo, sino también fuera, y creo que eso la afición lo agradece porque hacía tiempo que no se veía un jugador que cayese tan de pie y tan rápido, sobre todo. A ver, claro, es lo que dices tú, ¿no? Yo conozco a una persona que era igual de optimista de lo que está siendo, vamos, que el rendimiento que está demostrando Bellingham, pero vamos, muy poca gente, evidentemente. A ver, venía con 19 años de ser el mejor jugador de la Bundesliga, o sea, recibió ese premio, lideró un Borussia Dortmund que, si no llega a ser por su lesión en las últimas jornadas, se lleva a la Bundesliga, yo creo que clarísimamente. Y aún así, yo creo que el jugador es sincero cuando dice: yo desde que he llegado al Real Madrid he mejorado, porque me he mezclado con jugadores con una ambición absoluta, he mejorado en cuanto a conocimiento del juego, en cuanto a entrenar con Modric, con Kroos, con toda esta gente. O sea, las sensaciones que con esta posición que le ha descubierto Ancelotti, que no jugaba en esta posición, el mismo jugador está descubriendo de sí mismo registros que a lo mejor él no tenía previstos. A mí me consta que en el Madrid lo que le dijeron cuando llegó Ancelotti es: vas a tener que meter muchos goles, ¿no? Y el jugador, pues oye, me imagino que decía: oye, muchos goles pues serán los 14 que metí el año pasado con el Borussia Dortmund, que son muchísimos, ¿no? Para ser centrocampista. Bueno, pues yo creo que el jugador se ha dado cuenta que pueden ser bastantes más que 14. Sí, es que es un poco esa figura, ¿no? Que ahora mismo no sabes del todo descifrar si es centrocampista, si es atacante, si es media punta. Para mí es un todoterreno, ¿no? Es un jugador que al final, cuando el Madrid ha necesitado, que sobre todo no han estado Kroos y Modric, y ha necesitado un poco más de clarividencia desde atrás, ha estado ahí. Cuando el Madrid ha necesitado movimientos entre líneas, ha estado ahí, pero es que también ha estado ahí cuando el Madrid no tenía un 9 y necesitaba a alguien que tirase desmarques, porque también hace mucho eso, tirar desmarques, arrastra al final jugadores. Y eso para compañeros como Rodrigo o Vinicius, que al final con esa punta de velocidad y esa lectura de juego, pues oye, yo creo que es un bien muy preciado. Pero es que estamos hablando de un jugador que es capaz de influir en todas las alturas del campo, en el centro del campo, en la media punta, en 3/4 de cancha, como delantero. También le recuerdo una jugada en San Mamés por banda, como si fuera un extremo, recordando un poco al Valverde, bueno, todocampista también, porque Fede Valverde es otro que no se queda atrás, pero es que yo creo que en el Real Madrid se ha caído de pie en un rol que dejaba al principio, yo creo, más dudas cuando hablábamos de un rombo. Todos yo creo que nos imaginábamos a Bellingham más como interior que no como media punta, y al final Ancelotti es el que le pone ahí, es todo de Ancelotti, o sea, todo el mérito es de Ancelotti, porque sabíamos que venía un jugador diferente, sabíamos que venía un jugador cuyo impacto, al menos en términos de, oye, es un fichaje que ha movido mucho dinero, pero que también mueve mucha masa social, un inglés escogiendo al Real Madrid en vez de a la Premier, pero es que luego futbolísticamente hablando es un futbolista que yo creo que ha sorprendido, y que cuando parece que ya no puede sorprender más, vuelve a sorprender, y que cuando juega su primer partido de Champions con el Real Madrid está ahí y cumple, y cuando juegue el primero de Copa seguramente pues también cumplirá, pero es que esa continuidad en cuanto a rendimiento
yo creo que es algo muy preciado para el Real Madrid en una temporada en la que a lo mejor podía haber un poco más de dudas, ¿no? Después de las marchas que había habido. A ver, ha jugado 13 partidos esta temporada y 9 MVPs del partido. O sea, eso yo creo que ya lo dice todo en un fútbol tan exigente físicamente como el de hoy en día, donde la mayoría de jugadores tienen dificultades para enlazar 2 partidos buenos, ¿no? Consecutivos, cada 3 días. Bueno, pues este no está dejando ni los amistosos casi libres. Es tremendo. Una pregunta hipotética, Yune, porque se puede dar el dilema en el futuro también, ¿no? Claro, hemos hablado mucho de la falta de un 9 en el Madrid, ¿no? Más allá de Joselu, que está cumpliendo fenomenal, ¿no? Pero bueno, de un fichaje de Campanillas en la delantera en el Madrid, yo creo que casi todos hemos coincidido en que podía faltar ese perfil para darle esa profundidad a la plantilla, esa calidad diferencial. Claro, yo ahora me planteo el dilema. Si hubiese llegado ese 9 de referencia, ya no tiene por qué ser Mbappé. Imagínate un Kane de la vida, ¿no? Que hubiese llegado. Haaland, un jugador de ese tipo. ¿Habríamos descubierto esta versión de Bellingham tan rompedora? Y traslado la pregunta también al futuro. Si llega ese delantero de Campanillas, ¿tendrá que cambiar de rol Bellingham? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que Bellingham ya se ha destapado, ¿no? Como un jugador, eso, como un todoterreno. Sí que es verdad que creo que al Real Madrid le sigue faltando alguna pieza arriba, creo que es obvio, pero bueno, en caso de llegar un 9, pues yo creo que Ancelotti o el entrenador que fuese tendría que ver un poco cómo acoplar las piezas. Yo creo que Bellingham en este rol está cumpliendo, pero que Bellingham también puede cumplir en otros roles. De hecho, lo ha demostrado tanto en su selección como en el Borussia Dortmund la temporada pasada. Obviamente, si llega un 9, igual en algunos momentos se solapan los movimientos, las zonas de influencia y demás, pero yo creo que 2 jugadores cuando son buenos están condenados a entenderse y acaban entendiéndose, ¿no? Yo creo que si el Real Madrid supo que la BBC conviviese y fuese prácticamente uno de los tridentes más exitosos a nivel mundial, es porque los jugadores buenos están siempre condenados a entenderse. Yo creo que en caso de que llegase cualquier nuevo, en caso de que llegase Mbappé, Bellingham sin duda mantendría ese impacto en los partidos y además sumaría otro socio letal, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta un poco al Real Madrid en la punta de ataque. Siendo Joselu sin duda un jugador muy útil y que está demostrando que si está en el Real Madrid es por algo. Sí, a ver, es que ayer vimos a Bellingham salirse con Kane de delantero, evidentemente. Yo, fíjate, ¿no? En los primeros partidos de Bellingham sí que comentaba, hombre, me está encantando, está decidiendo los partidos, está metiendo goles, pero estoy echando en falta todavía el Bellingham centrocampista, que a mí me fascinaba tanto en el Borussia como en Inglaterra. Y ya en los últimos partidos, ni siquiera el sinvergüenza me ha dejado esa pequeña pega de decir, echo de menos al centrocampista. Le estoy viendo en todas partes directamente, ¿no? Le estoy viendo lanzar las jugadas y rematarlas en muchos momentos. Por lo tanto, seguramente la llegada de un delantero importante al Madrid lo que haría es que, bueno, pues que aumentase la potencia del Real Madrid, la potencia de fuego del Real Madrid, la dinamita, y que viésemos a lo mejor un poco más al Bellingham centrocampista, pero que no perdiésemos ni mucho menos al Bellingham goleador, porque hay una cosa que es clara, Yune. Una vez que ya has descubierto esta versión de Bellingham, una vez que Bellingham ha descubierto esta versión en sí mismo, nadie va a renunciar a esa versión del jugador. O sea, estamos hablando del mejor jugador del momento, ahora mismo, de lo que llevamos de temporada. Nadie evidentemente, va a trazar ningún plan para reducir esa versión. Es que esto es el fútbol, vamos. Ancelotti estaría loco si lo hiciese. De hecho, al contrario, yo siempre he sido partidaria de que al final no hay nada que refuerce más una figura individual que lo colectivo, y en ese sentido el Real Madrid lo está haciendo. Está haciendo que jugadores que a priori comparten posición convivan muy bien en un esquema completamente nuevo, y eso es mérito de Ancelotti, que podremos tener más o menos discrepancias con él, pero eso es todo suyo, porque está haciendo que jugadores 2-5 como pueden ser Tchouaméni y Camavinga convivan a la perfección. Además a eso le sumas el complemento de Kroos, que también puede rendir en esa posición. Fede Valverde, que te había demostrado el rendimiento y de sobra como extremo y como interior, lo pones en un híbrido entre las dos posiciones en la que también está sabiendo influir, pero es que además sumas a la ecuación un futbolista completamente diferencial como es Bellingham. Yo creo que no hay mejor potenciador de una figura individual como lo colectivo, y creo que en ese sentido el Real Madrid lo está sabiendo interpretar muy bien, ha sabido detectar que en Bellingham hay un atajo, porque hay un atajo para absolutamente todo, un atajo para llegar a 3/4 de campo, un atajo para acercarse al gol, un atajo para combinar en zonas más peligrosas, un atajo para enhebrar las jugadas mejor desde atrás. Y yo creo que es un futbolista trampa, ¿no? Porque cuando parecía lo que tú comentabas, que iba a ser ya un interior muy bueno, un interior llamado
a liderar su selección y al Real Madrid, descubrimos que detrás de ese interior o delante de ese interior hay un todoterreno que es capaz de influir en prácticamente cualquier posición. Y ante un talento así y ante un jugador que ya ha demostrado que puede rendir en tantas posiciones, no hay que hacer otra cosa que dejar que disfrute de esa libertad que le permite precisamente eso, ¿no? Influir a tantos niveles. Está clarísimo, está clarísimo.